Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy nos encontramos con Nicolette, Gabriel y Luis en nuestro podcast de cómo me desarrollo yo en el día de hoy, cómo me desarrollo yo en el día de mañana. Tenemos un gran episodio para ustedes el día de hoy, ¿no, Nicolette? Claro que sí. El día de hoy nos trasladaremos al lejano oriente, a la tierra donde nació el taoísmo y el confucianismo. Vamos de vuelta por la ruta de la seda hasta la Gran Muralla. O sea, vamos a hablar de China, ¿les parece? China, la potencia que ha surgido en las últimas décadas, la segunda economía más grande del planeta, uno de los países con mayor extensión. El país más poblado del mundo, con el 20% de la población mundial. Exacto, y también es un país con un gran ejército, el más grande del mundo, de hecho. En general, un gran país. Pero China no siempre fue esta gran potencia como lo es hoy en día. Sí, Nicolette. China durante gran parte de su historia fue un país muy conflictivo, lo que implicó el auge y caída de diferentes imperios o movimientos. En momentos era un solo gobierno, en otros gobiernos independientes. Esto supuso épocas de florecimiento económico, así como épocas de profunda pobreza y miseria para su población. Pero no nos devolvamos tan atrás, que el tiempo no nos va a dar. Hablemos de la China moderna, de la China de Mao hasta la China contemporánea, la de Xi Jinping. Pero bueno, vamos a concentrarnos en las instituciones. Estamos de acuerdo con que China no sería lo que es hoy en día si no fuera por sus instituciones. ¿De acuerdo? También estoy de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado, no todas las instituciones son buenas per se. Durante la era de Mao, las instituciones chinas se destacaron por ser instituciones extractivas. Totalmente de acuerdo. Es por ello que hoy vamos a analizar el caso de China desde el neoinstitucionalismo. Todo comenzó con la abolición de los derechos de propiedad y de la economía de mercado, nacionalizando las industrias. Claro, por ejemplo, durante el gran salto adelante se pretendió impulsar la industria de acero en el país, pero esto terminó empobreciendo a la ciudadanía. Esto terminó causando una gran hambruna que, en algunas estadísticas, menciona la muerte de casi 30 millones de personas. Y es que a la larga todo estaba limitado a lo que pensaba Mao. De hecho, el mismo Partido Comunista Chino implantó un modelo de control político centralista. Así es, Luis. Aquí es donde aparece lo que denominaron como la Gran Revolución Cultural Proletaria, donde se empezaron a realizar purgas de personas oponentes al régimen, porque Mao buscaba limpiar las estructuras y elementos capitalistas de la sociedad china. Y aquí es donde empiezan a variar las cifras. Algunos dicen que fueron perseguidos cientos de miles, hasta 20 millones de personas. Es interesante lo que mencionan, pero creo que con todo lo anterior podemos mencionar lo que citaba Alejandro Portes. Las normas se originan en valores que tienden a oponerse al cambio y las estructuras de poder también cambian lentamente porque quienes detentan el poder prefieren no renunciar a sus privilegios. A la larga, la gran revolución cultural proletaria es un claro ejemplo de cómo un marco institucional extractivo puede ajustar las normas para subyugar a quienes se están oponiendo. Estoy de acuerdo. La era de Mao fue una época de total estancamiento económico. Las cifras de crecimiento eran negativas, la participación política era limitada y la sociedad estaba subyugada a los deseos de Mao, lo que demuestra un mal manejo e inadecuado marco institucional. Exacto, Camilo. Por eso es importante cómo después de la muerte de Mao, China empezó a implementar reformas que le permitieron tener instituciones más inclusivas. Bueno, pero ¿les parece si saltamos entonces un par de décadas a la China contemporánea, a la de ahora? Bueno, empecemos con la era de Deng, en 1974, quien se convirtió en el primer viceministro en 1975. En su llegada, él propuso 3 documentos de reforma del Partido Comunista Chino y adicionalmente buscó generar instituciones económicas que fueran un poco más inclusivas. Sí, específicamente esa transformación implicó la revitalización de la educación superior, la vuelta de los incentivos, dotar de materiales a la industria, la agricultura y revelar al sector izquierdista pro-Mao del seno del Partido Comunista Chino. En esta época el acercamiento a Estados Unidos también generó un ingreso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, específicamente en 1978. Sin embargo, la regla institucional fue tener acercamientos con todos los países independientemente de la posición política. Esto demuestra que también, por ejemplo, se acercaron a la Unión Soviética. Ya, pero es que estos cambios no solo lograron impactar al país en términos internos y externos, sino que implicó transformaciones bases dentro del Partido Comunista Chino.
por ejemplo, promovieron un personal más joven y reformista, que a la larga lo que trajeron consigo fue autonomía para las empresas de las ciudades, establecieron 14 ciudades abiertas a la inversión extranjera, la adopción universal de un sistema de responsabilidad doméstico en el ámbito rural, la conversión de las granjas comunales en empresas de poblados y aldeas y el establecimiento de contratos más voluntarios de compra de cereales al Estado. Sin embargo, desde el inicio del mandato de Xi Jinping, la producción de la industria china ha dejado atrás este modelo de crecimiento basado en la adopción de tecnologías existentes e inversión rápida. Principalmente se ha centrado en el desarrollo y la innovación propia de tecnología avanzada para lograr competir tanto en precio como en prestaciones con la tecnología occidental, evidenciándose así el decrecimiento económico procrastinado. Aunque vemos que a estos cambios podemos mencionar que pues, Xi Jinping ha buscado también imponerse un poco más extractivista. Esto en el sentido de que pues, ya no busca aproximarse a los sistemas políticos imperfectos y pues, se han implementado pues, mayores sistemas de monitoreo a la población. Esto con el fin pues, de tomar una posición en la que China deja de lado la subordinación respecto a Occidente y toma su propia política fortalecida con una visión a largo plazo. Pero no dejemos todo en palabras, hablemos de cifras, a la larga, o mejor, que las cifras hablen por sí solas. Inicios de los 60, época de Mao, el PIB, menos 23%. Así es, Luis, pero la cosa hoy en día ha cambiado. El crecimiento del PIB está sobre el 8,1%, aún con la pandemia. Ya que hablamos de PIB, miremos también el PIB per cápita. En China antes era de unos $80 en promedio. Ahora el PIB per cápita es cerca de $12.550. Y si bien no es significativamente alto, pues comparado con otros países no se puede desconocer que China tiene una población muy grande, cerca de 1.400 millones de habitantes. Y hablemos del IPC, desde el año pasado estamos viendo que hay un proceso de recesión e inflación en el planeta y China cierra el 2021 con un 1% de inflación, la cifra más baja del 2019. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Pero también hablemos de la seguridad que perciben los ciudadanos chinos, que es muy segura y confiada, de los estrictos controles y sanciones que impone el gobierno para mantener el orden. Un ejemplo impresionante es la baja tasa de homicidios que tienen, que se estima en 0,74%, muy diferente a Estados Unidos, que la tienen 4,88%. Pero, a ver, los países nórdicos tienen unas cifras muy similares. Ellos, pues, todo lo han logrado gracias al estado de bienestar. Pues, como lo ha mencionado Van Kensberger, el estado de bienestar socialdemócrata basa los derechos sociales en la ciudadanía o la residencia, por lo que en gran medida elimina las diferencias de condición. Esto también es un gran ejemplo del neoinstitucionalismo, pero entonces acá yo les pregunto, ¿qué es lo que diferenciaría esto del caso chino? Pues Camilo, la diferencia es bastante sencilla y es que los países nórdicos han gozado de una estabilidad de condiciones sociales muy diferentes y particulares en comparación específicamente a China. Nosotros, como hemos mencionado, pues este país ha tenido varias épocas de conflicto, incluso perdiendo soberanía sobre su territorio, recuperando, cambio de imperios, etc. Pese a ello, pues digamos, las cifras de crecimiento de China son mucho más superiores a la de estos países, teniendo en cuenta todas estas variaciones de contexto y en su historia. Sí, pero existe una gran incertidumbre y una presión sobre los chinos. Estamos hablando de que mantener estas cifras genera una presión laboral, entonces pues a la larga la gente en China trabaja muchas horas y pues básicamente el disfrute de la vida va después. Creo que eso es importante para hablar de desarrollo. Sí, eso es muy importante. Y bueno, efectivamente podemos observar que la China de ahora no es la misma de hace 70 años. Sí se realizaron cambios en las instituciones y en los incentivos para que la economía fuera más inclusiva y creciera exponencialmente. Esto es lo que explica el autor James Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países?, en la que afirma que la cultura no cambió, sino que fueron las instituciones las que cambiaron. Y esto es un punto a tener en cuenta, porque China sigue con su misma cultura, pero ha cambiado todas sus instituciones económicas y políticas. Creo que China es un caso sumamente curioso, especialmente para demostrar lo que ya nos dijo Prats en su documento. Las instituciones son esas reglas formales o informales que estructuran la interacción social, los incentivos y las restricciones que dan forma a la interacción humana. Prats está completamente en lo cierto, y es que estos permean espacios privados y terminan siendo socialmente aceptados. Bueno, me han convencido. Creo que pues en general es innegable aceptar que pues pese a las cifras y a las críticas que se pueden tener frente al gobierno chino actual, si tenemos en cuenta esto desde un marco institucional,
pues la calidad de vida, los servicios y pues la economía de la población desde este gigante asiático ha pues mejorado sustancialmente si lo comparamos con la China de mediados del siglo pasado, con la China de Mao. Y yo creo que lo más importante y es que demuestra que un buen marco institucional es vital para el desarrollo de los países. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a nuestros invitados por estar aquí el día de hoy conmigo y pues por haber tenido esta tan bonita charla. Ay, gracias. Ni hao. ¡Es el espesor! Bueno, nos escucharemos entonces en una próxima ocasión. Esperamos poder analizar desde el nuevo institucionalismo otro pues gran caso de éxito. Adiós. 再见。